Hola mis queridos hermanos, hoy quiero compartirles por unos poquitos minutos lo que significa el amor de Jesús para mí. A la mayoría de nosotros nos gustan los superhéroes. Ellos se caracterizan por hacer el bien a las demás personas. Bueno, eso es lo que nos han hecho creer. ¿Quieren que les cuente un secreto? Hasta hace pocos días yo tenía un superhéroe favorito. Aquí está, y su nombre es, preguntémosle a él, ¿cuál es tu nombre? Soy Buzz Lightyear, guardián espacial, unidad protección universo. Buzz Lightyear, y aunque es una de sus frases más reconocidas es Al infinito y más allá. Y aunque es uno de mis juguetes favoritos, yo sé que no es real. Pero sí hay un superhéroe que sí es real y su frase es: te amo hasta el infinito y mucho más. ¿Saben quién es este superhéroe? Y Jesús no vino de otro planeta, vino desde el mismo trono de Dios. Durante toda la historia de mi gran superhéroe Jesús, había muchos episodios fascinantes que al leerlos, escucharlos de mis papás o escucharlos en la iglesia, hicieron volar mi imaginación. ¡Wow! ¡Qué poder el de este superhéroe! Él tenía mucho poder para sanar enfermos y heridos, para hacer milagros en las vidas humanas, pero su mayor hazaña fue liberarnos del malvado Satanás. ¿Amén? Quiero contarles uno de los momentos más especiales y sublimes de la vida de mi gran superhéroe Jesús. Había una gran multitud que estaba burlándose y gritándole a él. Jesús era llevado desde el tribunal de Pilato hasta el monte Calvario o Gólgota, que significa lugar de la calavera, por las formas de calavera que las rocas parecían formar. Me dio mucha tristeza saber que mi gran superhéroe lo estuviesen derrotando. Le pusieron una pesada cruz sobre sus hombros que había sido preparada, imagínense para quién. Para Barrabás, era un ladrón. Habían 2 ladrones más que lo acompañaban a Jesús en ese camino hacia la muerte. Cuando yo escuché por primera vez esa historia, no podía creerlo. Yo pensaba que en cualquier momento mi superhéroe desplegaría todo su poder, que acabaría con esa malvada gente. Pero no, que él levantaría la pesada cruz con una sola mano, que se iba a librar de sus enemigos con una gran explosión o algo parecido. Pero no, al contrario, cayó al suelo cansado y herido. Lo habían llevado ante Anás, luego a Caifás, después a Pilato. Pilato lo envió a Herodes y Herodes se lo devolvió a Pilato. Había sido golpeado por los latigazos que le daban cada vez que querían. Y mientras tanto yo pensaba: vamos Jesús, acaba con ellos. Yo sabía que mi superhéroe en cualquier momento podría acabar con sus enemigos. Los soldados esperaron a que él tuviera fuerzas para levantarlo y colocarle la pesada cruz a él. Unos pocos pasos más y nuevamente cayó al suelo. Todos lo miraron, pero nadie se atrevía a ayudarlo. Ahí apareció en la historia un personaje llamado Simón. Él era de Cirene, una ciudad que en la actualidad queda en África. Él había escuchado hablar de Jesús, pero fue hasta ese momento que aceptó a Jesús como su Salvador. Mientras todo eso sucedía, yo pensaba: vamos Jesús, acaba con ellos. Yo sabía que mi superhéroe tenía una estrategia infalible para acabar con sus enemigos, pero no. Al contrario, al llegar al Calvario, donde iba a ser su crucificado, los 2 ladrones hicieron fuerza para que no los amarrara, pero Jesús no puso ninguna resistencia. Allí se encontraba María, la madre de Jesús. Como cualquier madre amorosa, ella intentó ayudarlo, pero no se lo permitieron. ¿Saben algo? Yo creo que María también aguardaba la esperanza de que en algún momento su hijo desplegaría todo su poder.
Pero ahora una gran tristeza inundó su corazón. Vio a su hijo atado de pies y manos a la cruz. Esas manos llenas de poder ahora estaban siendo traspasadas por unos clavos fríos y puntiagudos. Yo casi pude escuchar cada martillazo que le daban esos clavos, pero Jesús no les guardó rencor ni se quejaba, sino que se compadeció con ellos y oró a Dios y le dijo lo que dice en Lucas 23:34. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa oración hecha por sus enemigos también abarca a ti y a mí. Cuando hacemos algo malo, cuando hacemos que Jesús se ponga triste, es como si hiriéramos a Jesús por segunda vez. Pero Jesús, como un gran abogado, le dice al Padre: Padre, perdónalos, y Dios nos perdona. Luego a Jesús le colocaron un cartel sobre su cabeza que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Los sacerdotes, los líderes y los maestros de la ley se unieron a la multitud para burlarse de él, diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Más adelante dice la palabra de Dios en Lucas 23:44. Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Yo no podía entender por qué alguien con tanto poder permitiría que le hicieran esto. Pero fue allí cuando comprendí que si Jesús no hubiera muerto, nosotros nunca habríamos sido salvos. Por ese amor hasta el infinito y más allá, no se quiso bajar de esa cruz. La palabra de Dios registra que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó, cumplió lo que ya se había profetizado. Él se les apareció a los discípulos y les dice lo que dice en Lucas 24:46. Les dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo muriese y resucitase al tercer día. Resucitó, vivo está mi superhéroe y se encuentra preparando un lugar para ti y para mí. Buzz Lightyear, lo siento, ya no eres mi superhéroe. Tus poderes no se comparan ni un poquitico con los poderes de mi gran superhéroe Jesús. Apreciados amiguitos que me escuchan, ¿crees tú que hay otro superhéroe más mejor que Jesús? Pues no y no. ¿Quieres en este día aceptar a Jesús para que Él sea tu único superhéroe y tu único salvador? Entonces repite conmigo: Jesús, gracias por amarnos hasta el infinito y más allá. Pongámonos de rodillas y oremos. Jesús, gracias por enviar a tu Hijo para morir en esa cruz, para ser salvados de nuestro enemigo Satanás. Jesús, gracias por amarnos hasta el infinito y más allá. Que Dios les bendiga, hermanos.